Me estaba acordando mientras hacía mientras elaboraba este mensaje, me estaba acordando de una anécdota. Una vez una persona en una empresa en la que yo trabajé, era muy estricto y un día que vino el dueño de la empresa, no lo dejó pasar. E incluso se puso un tanto, ¿cómo podría decir? Tal vez no violento, pero algo parecido. Y no le fue muy bien. Porque aunque el Señor le decía quién era, pues de todas maneras estaba aferrado y se portó de una manera poco conveniente o nada conveniente. ¿Por qué? Porque no conocía al dueño. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver ahora? Bueno, estamos continuando para los que están visitándonos ahora, para el que no estuvo tal vez la semana pasada, hemos estado hablando del señorío de Jesús. Y quisiera invitarlos a que me acompañen a Filipenses 2. Vamos a empezar en el 1. Por tanto, está Pablo escribiéndoles, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, dice el 2, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Luego dice el 3, sus consejos: nada hagas por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante. Más importante, dice enseguida, que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y como si no entendiéramos muy bien, o por si acaso no estamos captando muy bien la idea de sus consejos, pone una referencia enseguida que nos ayuda mucho a saber de qué está hablando y cuál es nuestro modelo a seguir. Dice el 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, dice el 8, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió nombre que es sobre todo nombre. Dice el 10, para que al nombre de Jesús se doble algunas rodillas, toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si nosotros conocemos al Señor no solo como Salvador, sino como Señor de nuestras vidas, y
el que se nos revele esa preciosa y trascendental verdad, nos lleva a inclinarnos, reconociéndolo como Señor, sujetándonos a su señorío. Entonces vamos a poder distinguir lo bueno de lo malo. Cada día tomamos decisiones en el matrimonio, en la escuela, en los negocios, en la calle, con los amigos, etcétera, 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 aún en el barrio donde vivimos, decisiones continuamente. Y no es fácil asegurarnos de que nuestras decisiones son buenas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si conocemos el señorío de Jesús, si conocemos su palabra, si nosotros recurrimos al poder del Espíritu Santo, entonces nosotros, si nos rendimos a Él, vamos a poder tomar decisiones conforme a su voluntad. Decisiones conforme a su palabra, a sus consejos. Y eso nos va a llevar a tomar excelentes decisiones siempre. Por eso estamos aquí ahora. Queremos saber qué es ese significado. Así que conociendo y sujetándonos al Señor de señores, podemos distinguir lo falso. Hace muchos años, creo que lo he platicado, y esto ya ha cambiado mucho afortunadamente, era muy difícil distinguir los billetes falsos de los auténticos. Y había que entonces lo que se hacía era, algunos que son de mi camada se acordarán, bueno, no hay muchos aquí, pero bueno, recordarán que salía otro billete y luego tenían que decirles cómo era el nuevo billete y luego otra vez, y cómo era el falso. El falso es así, 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 cuídense. Y luego salía otro de a 20 o de a $50 falso y otra vez el billete falso es así, así, así. Hasta que un día, si recuerdan, lo hemos comentado otras veces, los gobiernos decidieron por enseñarle a la gente a distinguir el billete auténtico. Actualmente yo he visto cuando pagamos, se recordarán que toman el billete y lo ven contra la luz, otros le pasan una especie de marcador para identificar. Y decía ahorita Pati, ¿qué tan importante es la sana doctrina? Tan importante, no, más que eso, porque de la sana doctrina, de lo que nosotros sabemos y percibimos del Señor como Señor y Salvador, o yo diría como Salvador, pero también como Señor, entonces va a depender nuestra vida futura. Gracias. Algo fatal, si se oye muy duro, ¿no? Algo fatal y muy triste es que a alguien que se dice creyente le sucediera que aquel día, como dice Pablo, cuando nos encontremos cara a cara con él, escuche, no te conozco. Y eso puede ser por desinformación, puede ser por falta de comprensión del significado de la palabra Señor y comprensión del señorío de Dios, del señorío de Jesucristo. Y cuando eso sucede, que no comprendemos el señorío de Jesucristo, entonces estamos propensos a serle infiel. Si esta persona que le digo que no dejó pasar al dueño de la empresa, lo hubiera tratado diferente y se hubiera comportado correctamente, no le hubiera costado su puesto. Si nosotros comprendemos el señorío de nuestro Rey, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro Señor, entonces nosotros vamos a poder serle a Él fiel, con la ayuda del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llamará anatema a Jesús o maldito a Jesús. Nadie puede llamar
a Jesús Señor, otra vez, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Señor, yo subrayaría esto, si estás tomando nota o tienes tu Biblia en la mano, que es 1 Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿quién hace la voluntad del Padre que está en los cielos? Cuando logramos entender y sujetarnos a su señoría. Cuando entendemos, comprendemos perfectamente el significado de la palabra Señor y señorío y reino, y nosotros nos sujetamos a Él en reverencia y en obediencia. Si nosotros llamamos a Jesús Señor, debiéramos tener la plena y absoluta conciencia de lo que esto significa. De otra manera, esa palabra sería volátil, sería estéril, sin fruto, sería vana. Por eso, repito, debemos tener plena y absoluta conciencia de lo que significa. Porque es lo que significa el señorío de Jesucristo, marca y nos recuerda e implica su trascendencia en muerte vicaria. Esa muerte que Él tuvo para pagar por ti y por mí en la cruz. El entregar su vida y derramar su sangre para que tú y yo tuviéramos la libertad que tenemos ahora. No podemos nomás llamarle Señor porque hemos oído. Y si no has sido instruido en esto, déjame decirte, hoy Dios va a traer una revelación a tu vida, especialmente aquellos que no tienen muy claro y no están familiarizados muy bien cuando decimos Señor. ¿Qué significa? ¿Cómo debemos tomarlo? Y no solamente es lo trascendente y vicaria muerte de Jesús, sino que nosotros habría que verificar también cuán bien aplicado está esta verdad a nuestras vidas. Su señorío, el considerar su muerte por nosotros, cómo la aplicamos esas verdades y esas revelaciones a nuestra vida. ¿Cómo? El propósito de este mensaje, de esta enseñanza, es estudiar precisamente el significado de la palabra Señor, que es reconocer la autoridad de Cristo. Así que antes de iniciar, es conveniente conocer el significado de algunos vocablos que usamos para relacionarlos luego con esta enseñanza. Y bueno, tenemos que ir a lo que los diccionarios dicen. Señor, dice una de las definiciones, poseedor de estados, lugares con dominio, jurisdicción, con dominios territoriales. Amo con suma autoridad sobre todo lo que es de él, con jurisdicción para castigar hasta con pena de muerte. Actualmente, dueño de una cosa que tiene dominio y propiedad de ella. También pudiera ser noble o decoroso. Estamos hablando a lo mejor de investiduras, de apariencia, etcétera. Antepuesto a estos nombres, le enaltece, si decimos nosotros, el señor presidente o la señora diputada, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las diferentes maneras, las usuales, las terrenales, las comunes que hemos escuchado. Hay también que puede usarse esa palabra
como un término de cortesía hacia los demás. Señorío del Señor, dominio y mando sobre una cosa, territorio perteneciente al Señor. Reino es otro término con el que los que nos hemos congregado por largo tiempo y hemos escuchado la palabra, hemos escuchado las expresiones de los demás en una congregación. Reino, territorio, estado dependiente de un rey. Rey, monarca o príncipe soberano de un reino. Imperio, acción de mandar con autoridad, de emperador. Emperador, título de dignidad que se le dio al jefe supremo de un imperio romano en aquel tiempo. César, título de los emperadores romanos. Soberanía, calidad de soberano, dominio que tiene que ver con la dignidad suprema, con la alteza, con la excelencia que pasa por encima de todo. Soberano. Super, algunos lo ponen como super, la definición, sobre o encima de, que ejerce o posee la autoridad suprema. Elevado, supremo, altísimo, que no tiene superior a él en la línea. Autoridad, potestad, facultad, poder que tiene una persona sobre otros, que son los subordinados. El Hijo de Dios, esta entrega de siervo muestra, o esta expresión de siervo muestra también, o de esclavo en aquel tiempo, muestra una entrega de la persona a su dueño. El Hijo de Dios que sirve funcionalmente y fielmente a Dios por medio del Espíritu Santo y no por voluntad propia, sino por la voluntad del Señor. ¿Cómo es que Él siempre dijo del Padre? Lo que yo les hablo del Padre. De lo que Él me dio, yo les doy. Así que volvamos a esta frase: conociendo y sujetándonos al Señor de señores, se puede distinguir lo auténtico de lo falso. Y si nosotros sabemos esas cosas y distinguimos lo auténtico de lo falso, entonces vamos a poder nosotros rendirnos a su señorío, porque vamos a ver el real significado del señorío. Y no la palabra señorío como decir el señor Peña Nieto o el señor tal o cual o el señor González de allá de la esquina. Y es muy importante. Si nosotros no tenemos bien entendido el conocimiento profundo del significado de la palabra Señor con S mayúscula y de su señorío, difícilmente vamos a poder serle fiel. En 2 de Pedro 2:1 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales, estoy leyendo 2 de Pedro 2:1, dice: entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí misma una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos no está ocioso, ni su perdición está dormida. ¿Qué queremos decir esto? Que si nosotros no entendemos, no podemos nosotros distinguir la doctrina de la sana doctrina, porque doctrina es enseñanza, pero la sana doctrina no podemos olvidar y tenemos que tener presente que es la que fluye de su palabra. Y cuando decimos que habrá abusadores, es porque los hay. Hombres que pretenden enriquecerse a través de los ministerios que dicen haber recibido. Y si no estás tú bien enseñado, bien documentado, no vas a poder distinguir lo bueno de lo malo. Si eso que está diciendo es verdad o no. Y entonces no vas a poder evitar un abuso.
Cuando distinguimos lo falso de lo cierto, podemos caminar en su verdad. Y entonces podemos serle fiel. Yo quisiera hacer hincapié en esto. La esencia del crecimiento del Hijo de Dios, los que estamos aquí, repito, la esencia del crecimiento, decía ahorita Sergio, es que no hemos crecido, nos hemos quedado bajitos. La esencia del crecimiento, como también el Señor nos dijo, nacer, crecer, necesitamos crecer. En otras partes dice, cuando era niño hablaba como niño, hacía las cosas como niño, pero he dejado lo de niño. Necesitamos crecer. La esencia del crecimiento del Hijo de Dios radica en la capacidad de asimilar y comprender la verdad de Cristo. Esta verdad es Jesucristo mismo y es una verdad absoluta. Si tu vida está centrada en esto, déjame decirte que vas a crecer y vas a darle gloria a Dios con tu vida. Le vas a alabar y adorar con tu vida. No te va a costar trabajo rendirnos al señorío de Jesucristo, porque entiendes lo que Él ha hecho por ti. Sabes que fue a la cruz. Sabes que tenía el poder para decir, Padre, envíame un ejército de ángeles aquí que me defiendan, cuando lo tomaron preso para llevarlo a la crucifixión. Pero no, Él obedeció al Padre y Él dijo, yo voy y muero por todos para que sean perdonados y puedan tener una relación íntima con el Padre. Y entregó su vida. Por eso es que decimos que la esencia del crecimiento de un hijo de Dios radica en la capacidad de asimilar y comprender la verdad de Cristo. Y la verdad es Jesucristo mismo, y esa es, dijimos, absoluta. Sin embargo, a través del tiempo, el hombre, perdón, no sé qué otra palabra usar, pero bueno, voy a usar esta, ha manipulado las Escrituras. Y se ha sabido que esto no es nuevo. Desde los tiempos de Jesús, hombres que querían manipular las Escrituras, incluso de enriquecerse a través de la enseñanza, una enseñanza falsa. Las enseñanzas, ese tipo de enseñanzas, cuando la persona no está bien entrenada, bien enseñada, puede creer entonces en lo que se conoce como verdades relativas. Y anduvo mucho corriendo, hubo esa corriente, y así todavía queda, yo creo, remanente de eso, que eran verdades relativas. ¿Y cuáles no son verdades relativas? Estas son verdades absolutas. Alguien me dijo en una ocasión, es que tú no puedes presumir de que tienes la verdad absoluta. Y le dije, bueno, pues sí, tienes razón, pero aquí sí está la verdad absoluta. Y Jesucristo sí es la verdad absoluta, porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando reconocemos a Cristo como Salvador, pero también como Señor, y nos sujetamos a Él y entendemos el grado de importancia que tiene el nombre de Señor y de su señorío, entonces nos inclinamos a Él y le obedecemos, gozosos, aunque duela a veces. Y digo aunque duela porque a veces como seres humanos nos cuesta trabajo perdonar o poner la otra mejilla, o quitar los rencores y resentimientos. Pero cuando le debemos la vida a nuestro Señor, Rey y dueño de ella, entonces venimos, Señor, y aunque me duela, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Perdona. Sí, Señor. Mi carne no quiere, Señor. Obedece. Señor, mi carne se resiste, pero no importa mi carne. Lo que importa aquí es que yo quiero obedecerte, porque esa es la verdad. Y tú mereces honra y mereces gloria y mereces alabanza y mereces mi obediencia.
Por eso es que digo que aunque duela, nos rendimos. Y no vamos a creer esas verdades manipuladas para que sean verdades relativas, sino verdades absolutas que fluyen de las Escrituras. Porque eso trae incertidumbre, vacilaciones que solamente producen división en su reino, en su iglesia. Y es blasfemado el camino de la verdad. Por eso es que hay lugares, corrientes, denominaciones, me atrevo a decir, en que se ha manipulado la verdad de tal manera que entonces la grey, entre comillas, se inclina, pero no ante Dios, sino ante las autoridades de la iglesia. Y eso no le da gloria a nuestro Señor. Porque el único que merece honra, gloria y alabanza es Él. No tenemos por qué rendirnos solamente a Él. El que haya establecido Él pastores, maestros, evangelistas, profetas. Yo respeto a mi pastor, pero yo no me rindo a Él. Yo me rindo a mi Señor nada más. Y le ruego al Señor que si alguna vez mi carne tiene tentación de rendirme a mi pastor, le ruego que me corrija. Porque Él es el único que merece honra, gloria, alabanza, adoración. Cuando conocemos la verdad absoluta, cuando conocemos la sana doctrina, entonces vamos a saber, aunque los demás lo hagan en el lugar que tú estás y se rinden ante la autoridad espiritual, tú vas a saber por el Espíritu Santo y el conocimiento de las Escrituras que eso no es de Dios. Hoy en día hay muchas, la verdad no tengo aquí datos para decirle cuántas, pero podríamos decir aquí en términos generales hay muchas creencias o religiones, si quiere decir, entre muchas denominaciones, incluso evangélicas, con distintas banderas y diferentes doctrinas. Cuando tú te rindes al Señor y sabes que Él es la verdad y la vida, y que esta es su palabra, y que Él es verdad, y es una verdad absoluta, entonces nosotros lo que vamos a defender y lo que vamos a vivir es lo que dice aquí. Bueno, sí, pastor, pero es que tú no conoces a mi pareja está tremenda y me hace muchas cosas y a mí me incomoda, me molesta, me ofende. Así que pues yo por eso también, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué hacemos? Sacar de contexto para usar palabras de las Escrituras que nos convenga. Y no lo que el Señor dice. Si se tratara de mi esposa, Él me diría, ámala, protégela, cuídala, provéele. Pero Señor, aunque ella... Eso déjamelo a mí. Híjole, pero es que dejárselo así y no decirle lo que tengo ganas de decirle o hacerle lo que quisiera. Sí, pero si el Señor te dice que Él se va a hacer cargo y si te dice tú, ámala y no devuelvas mal por mal. Yo sí amo a nuestro Señor, a nuestro Salvador, pero también nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dueño. Entonces Él se va a hacer cargo. Esas diferencias a veces entre congregaciones en términos de doctrina, perdón, es lo que hacen que el cristiano a menudo esté expuesto al error. Por eso es que mencionaba yo el ejemplo de los billetes. Así como alguien puede decir, este billete de 500 es auténtico, porque lo conozco, porque al tocarlo, al verlo contra la luz, encuentro todas las señales que debo encontrar, yo confío y lo tomo. Así debemos actuar nosotros en cada decisión de cada día, con tu pareja, con tus maestros, con tus jefes, en la calle, donde estés.
donde estés, donde andes. Sí, María, ya te escuché. ¿Por qué? Porque no vamos a ser cristianos aquí y luego salimos de aquí y entonces le pitamos de una manera inconveniente a alguien porque se nos atravesó. O levantamos nuestra mano y hacemos un saludo que no es necesariamente muy amoroso. ¿Por qué? Pues porque yo ya salí de la iglesia, pues. Y allá afuera es otro rollo. No, no es otro rollo. Si nosotros somos embajadores de Jesucristo, como nuestro Rey y Señor, además de Salvador, nos vamos a rendir obedeciéndole, amándole, sirviéndole, adorándole con nuestras vidas. Que nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro caminar diario refleje la luz de Jesucristo, su presencia misma en nuestras vidas. Cuando no tenemos clara esa, puede haber entre nosotros divisiones, diferencias doctrinales. Por eso es que muchos cristianos se ven la necesidad de apostar a aquellas verdades relativas porque son más cómodas, verdades retorcidas que no le dan gloria a nuestro Señor. Y esto te lo digo porque sabemos, conocemos, si no todos, la mayoría de los que estamos aquí, el enemigo, el diablo, Satanás, está presente en cada obra que el Señor Jesús hace y siembra cizaña. Y espera que los siervos, como tu servidor y algunos que estamos aquí, se duerman en sus laureles para hacer lo que Él sabe hacer: engañar y tergiversar. Y déjenme decirles un ejemplo. Jesús ordena algo y Satanás lo cambia, lo transforma, jugando con las expresiones. Y eso lo ha hecho desde siempre. ¿Y cómo sabes, Mario? ¿Cómo sabes tú que desde siempre? Bueno, pues yo me voy a Génesis y podemos ver cómo Dios ordena. Tomó Dios al hombre, dice en Génesis 2:5, tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, aquí nos está ordenando, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hagas vas a morir. Pero, hablando de cómo el enemigo está ahí y tergiversa las cosas para hacerte caer, por eso la importancia de conocer la verdad absoluta, por eso la doctrina sana. Y vemos más adelante en Génesis 3 cómo el enemigo tergiversa. Quiero ponértelo como ejemplo para que lo tengas presente siempre y estés alerta a eso. Dice en el 3:1, pero la serpiente era, ¿cómo era la serpiente? Astuta, más que todos los animales que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Eva, con que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del huerto, ¿eh? ¿No dijo eso? Muchas palabras que vienen de esa frase sí las dijo, pero no dijo que no comiera de ninguno. Dijo que comiera de todos menos uno. ¡Qué diferencia tan grande! Por eso decimos que juega con las palabras. Y si nosotros no estamos alerta y conocemos la verdad, podemos caer. La clave que usa el enemigo, que conoce las Escrituras, es disfrazar, invertir o transformar la verdad de Jesucristo. Y esto no es novedad, Pablo de hecho ya lo había anticipado. Dice en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Me llamó mucho la atención, yo en mi nota las tengo con un resaltador, que no sufrirán la sana doctrina. A ver, ¿sufrirán? ¿No será mejor disfrutar? No sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Dime si te sientes muy bien con lo que dije yo hace rato. Es que mi esposa me ofendió. Perdónala, ámala.
sírvela, pon la otra mejilla. Eso no es fácil. Humanamente, terrenalmente, eso no es fácil, ni se nos antoja hacerlo, ni queremos hacerlo. Pero cuando sufrimos nosotros la sana doctrina, sufrimos la sana doctrina, quiere decir que la conoces, que tu alma, tu corazón, tu mente, todo tu ser está rendida a tu dueño, a tu Señor, a tu Rey, a tu Salvador. Y entonces, por amor de su nombre, nosotros le obedecemos rendidos a Él. Porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Y eso sucede cuando escuchas tú, fíjate que una persona se fue a otra parte. ¿Y por qué? No, pues que dicen que allá hay muchos eventos muy bonitos y todo el rollo. Y también allá como que hablan de la prosperidad. Entonces yo tengo ganas. Es lo que estamos viendo aquí. Porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Así que por eso decimos que entender el señorío de Jesucristo te advierte, te previene. Cuando nos rendimos a Él, estamos advertidos y protegidos contra cualquier doctrina retorcida que no sea obviamente la del Señor. Quisiera hablar de esto, este punto, y lo voy a subrayar. De hecho, aquí en mis notas le puse una flecha y resaltador, no sé, porque no quería que se me escapara. El error de un hijo de Dios en la actualidad es crecer en un ambiente social. Vamos, este pudiera ser un ambiente social también. Y acostumbrarse al lenguaje y prácticas de la congregación. ¿Cómo qué? Pues aprendo yo, pero no tengo muy claro qué significa. Pero yo que dicen amén, pues yo también voy a decir amén, 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 amén. Sí, hermano, amén. Sí, y al Señor, gloria. ¿Cuál Señor? ¿Lo entiendes? ¿Tienes claro? ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Perdóname que lo ponga así y tal vez va a parecer brusco, no es mi intención, pero no podemos hacer las cosas como pericos. El perico puede repetir muchas cosas, pero necesitamos tener conciencia plena de quién es el Señor Jesucristo, el que se entregó por ti, por mí, para salvarnos, el que dio su vida y derramó su sangre para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre y que pudiéramos ser salvos. Cuando sucede esto, entonces las personas se someten a las autoridades humanas y las respetan como institución y abren su mente y apelan a sus sentidos naturales, a sus instintos para ver la diferencia entre el bien y el mal. Cuando tenemos aquí la verdad y tenemos a la persona del Espíritu Santo de Dios que nos dio como un don para que nos enseñe y nos revele su verdad que está aquí. ¿Han escuchado ustedes cuando personas, aleluya, aleluya, está bien? Yo no digo que no se diga, sí, gloria a Dios, aleluya, pero ¿entiendes el significado? ¿Profunda y ampliamente lo entendemos? Sería preferible no decirlo si no lo hemos entendido. Y a su nombre, gloria. ¿Y qué es su nombre? Sabemos que es su nombre sobre todo nombre y que el Señor le dio una posición para que nos inclinemos delante de Él, o nomás decimos porque escuchamos. Por eso es que sucede, pues, como gente podría recibir instrucción de los maestros. Pero déjenme decirle, la falta de información y el no darse cuenta que podríamos estar actuando con, o pensando o diseñando algo en nuestra vida, sean hechos, sean pensamientos, sea con nuestra mente terrenal, entonces se recibe la instrucción de los maestros
Pero la persona, el discípulo, el alumno, no tiene interés en crecer por sí mismo. Siempre espera que la institución lo guíe y lo ayude y lo vaya llevando de la manita como a un niño. ¿Por qué? Porque no entendemos la verdad. El Señor quiere que tú crezcas. Él no te quiere ver como niño siempre. Que pasen los años y sigas igual que cuando llegaste aquí o cuando dijiste haberlo conocido. No, quiere que crezcas para usarte después. ¿Por qué es que una persona continúa pues como un niño queriendo que lo lleven de la mano y le enseñen con manzanitas y frijolitos? Porque no quiere crecer. Ruégale a Dios, clámale a Él, que ponga en ti el querer como el hacer, para que tú luches con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios para crecer y poder serle útil en su reino al Rey de Reyes y Señor de señores. Y el punto es que cuando pasa el tiempo, para alguien que le sucede eso, que quiere que los lleven siempre de la mano, pasa el tiempo y la cuestión es a futuro, ¿qué aprendió? ¿Cuánta edificación recibió? ¿Cuánto creció? Pero ¿cómo puedo saber yo cuánto ha crecido? Pues ve sus frutos. ¿Sigue batallando con lo mismo de hace 10 años, 15, 20? ¿Cuánto ha crecido? ¿Sigue pidiendo consejo qué hacer porque se sigue peleando por las mismas causas con su pareja? ¿O con los patrones? ¿O con los amigos? ¿O con los hermanos? ¿Cuánto ha crecido? Por sus frutos los conoceréis. Y es muy importante, y lo subrayo, que siempre estamos pensando y definiendo, y le voy a poner a este punto, ¿qué significa? Hay congregantes que no se preguntan qué significa. ¿Pero qué significa qué? ¿Iglesia? ¿Entiendes tú que iglesia viene de la palabra original eclesia? ¿Y qué significa? Tal vez tampoco sepan lo que es Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué significa reino de los cielos? ¿Qué significa Señor? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa fe? ¿Qué significan todas aquellas palabras que utilizan como expresiones cristianas? No podemos vivir así, hermanos. Yo me gozo de saber que mucha gente se ha dado a la tarea arduamente de aprender las Escrituras, de tener una comunión con los hermanos para aprender también de ellos por la obra del Espíritu, que han hecho el esfuerzo de vivir la vida de la iglesia y cambiar muchas preferencias por darle gloria a Dios con sus vidas y vivir la vida de que el Señor diseñó para su iglesia. Porque el que haya grupos pequeños o grupos de casa o grupos de cuidado, como tú los conoces, no es que al pastor se le haya ocurrido. Es que el Señor así lo diseñó. Se juntaban en el templo, como hoy dice, pero también se juntaban en las casas. Y si le seguimos, ¿cómo es que el Señor les enseñó a que fueran siervos unos de otros, siervos juntos de Él? Pero a veces tomamos estas cosas como un buffet de donde podemos tomar lo que creamos y lo que no, no. Y eso no es sujetarse al señorío de Jesucristo. Hoy en día hay hijos de Dios que usan un vocabulario cristiano sin entender o comprender el significado. Pero lo triste es que ignora que la base de su vida espiritual radica en la plena conciencia y comprensión de esas palabras que está diciendo y que ha oído a otros. Ver primero si aparecen en la Biblia y entender el significado. ¿Entendemos qué es a su nombre y gloria? ¿Entendemos qué es la palabra tan simple como amén, amén? ¿Entendemos qué es Rey? ¿Entendemos qué es Señor de señores? ¿Entendemos qué es el reino de Dios?
Yo quisiera animarte, hermano, porque si por alguna razón no lo conoces, pudiera ser por desinformación, podría ser por falta de enseñanza, podría ser por diferentes causas, pero ahora el Señor te está revelando lo que tú necesitas aprender. Simplemente, hermano, la palabra tan importante como Señor se ha transformado en un adjetivo que carece de reconocimiento y de valor. Cuando Señor, refiriéndonos al Señor Jesucristo, no es sustantivo, pero en eso se ha convertido. Porque cuando decimos Señor, es como si dijéramos el señor González de aquí enseguida, o no. Cuando decimos Señor, debiéramos ver en nuestro corazón la imagen del mismo Jesucristo, entregado en una cruz y derramando su vida y exponiendo su vida y derramando su sangre por ti y por mí. Me compró, es mi dueño y yo soy su propiedad. Por eso le digo conscientemente Señor y Redentor mío. ¿Por qué es que repetimos así? Como si fuera nomás un adjetivo, porque no lo entendemos, porque actuamos muchas veces por imitación y no por comprensión, y mucho menos a veces por convicción. Así que, por último, déjenme decirles, conociendo y sujetándonos al Señor de señores, se distingue lo falso de lo auténtico. Y cuando distinguimos lo falso de lo auténtico, podemos caminar en su verdad, que es el mismo Jesús. Y quiero repetir que la esencia del crecimiento del Hijo de Dios radica en la capacidad de asimilar y comprender la verdad de Jesucristo. Dijimos hace un momento esta verdad que es Jesucristo y que es una verdad absoluta. Y cierro con esto. No es el que le dice Señor o el que tiene muchas obras el que va a ser recibido allá, sino el que tiene pleno conocimiento de su señorío y se sujeta a él obedeciéndolo por amor y gratitud por su muerte vicaria. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu precioso nombre. Papá, gracias. Señor y Rey nuestro, gracias por tu amor. Nunca encontraremos las palabras suficientes, Padre, para agradecerte lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor. Hoy nos has revelado parte de lo que significa tu señorío. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, para que podamos entender, comprender, asimilar la importancia de esa palabra tan grande, tan trascendental, tan profunda, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. Lo confesamos, lo declaramos. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Padre, ayúdanos. Tú enviaste a tu Hijo, papá, ayúdanos. Señor Jesús, tú fuiste en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos. Revélanos. Que podamos ver en lo profundo de nuestro corazón tu muerte vicaria, Señor. El entregándote para pagar por nuestros pecados, Señor. Espíritu Santo de Dios, tráenos revelación. Recuérdanos, enséñanos, guíanos. Gracias, Dios. Gracias. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos sabido honrarte, entendiendo, comprendiendo, asimilándolo y rindiéndonos a ti, no nomás como Salvador, sino como Señor de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, y en fe
recibimos tu perdón. Gracias, Dios, por este perdón. Gracias por tu enseñanza. Recibe honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.